Tanto. ¿Cómo están? ¿Ya están listos? ¿Para qué? ¿Para la conferencia de Mariposa Monarca? ¿De verdad? Oigan, bueno, y antes de empezar nada más quiero platicarles que miren qué tengo aquí. Aparte de aprender y conocer un poquito más de este maravilloso insecto, al final vamos a tener un premio para quien ponga más atención. Entonces, ponga la atención al científico que hoy viene a platicarnos, porque quien sea el más estudioso y más atento tendrá la oportunidad de ganarse un Huawei Y635 Smartphone 4G LTE de Telcel. ¿Lo quieren o no? Ah, eso. Muy bien. Oigan, pues déjenme platicarles que el científico que nos visita el día de hoy es conocido como el biólogo de las mariposas monarca en México. Ha dedicado 23 años de su vida a la protección de las áreas donde hiberna esta especie y es un apasionado de la vida en el campo y ferviente promotor del uso responsable de los bosques templados del centro de México. Es subdirector del Sistema Neovolcánico y Mariposa Monarca del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF México, y coordinador del programa Mariposa Monarca de la Alianza WWF Fundación Telmex Telcel. Es coautor de 4 libros sobre biodiversidad y conservación de la monarca, así como de diversos artículos científicos y de divulgación sobre las mariposas. Su trabajo se ha distinguido por la colaboración cercana con las comunidades que son dueñas de los bosques, que brindan refugio a la monarca y son una fuente de agua del sistema Cutzamala. Recibamos a Eduardo Rendón con un aplauso, por favor. Sergio, ¿cómo estás? Pase usted. Gracias. Buenas tardes. Yo me quiero quedar también por el smartphone, porque el mío ya está caminando. Todos los que se rieron se van a quedar por el smartphone, ¿verdad? Espero que la plática también les interese. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a mi familia, todos son mi familia también. Y con mucho gusto les voy a platicar de conservación de la mariposa monarca en México. Yo soy Eduardo Rendón. Trabajo en el Fondo Mundial para la Naturaleza, la ONG que se dedica a conservación de la naturaleza, y nuestro logo es el pandita que por aquí ven asociado con Telmex y Telcel, ¿no? Me da mucho orgullo ser parte de esta organización. Tenemos presencia en 100 países, están trabajando aquí de 5 a 7 mil personas en todo el mundo como staff y tenemos muchísimos voluntarios, probablemente cientos de miles de personas, ¿no? Lo que hacemos desde hace 2003 en alianza con Telmex y Telcel es tratar de conservar el hábitat de hibernación de la monarca en México, pero también los hábitats de reproducción en los Estados Unidos y en Canadá. Por eso se llama conservación en Norteamérica. La parte de conservación en México la hacemos desde la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, trabajando in situ, y aquí están 2 de mis alumnas que están haciendo su tesis ahí y trabajamos mucho. Ahorita mismo vengo del campo, estamos haciendo el monitoreo forestal de la zona núcleo de la reserva, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en alianza con Telmex y con Telcel? Tratando de salvar literalmente a la monarca. Y ahorita vamos a ver lo que estamos haciendo en acción. La mariposa monarca se llama así, haciendo referencia al rey Guillermo III de Inglaterra, que también fue estúder o lugarteniente de los Países Bajos, particularmente de Holanda. Él era también príncipe de Orange en Holanda, y de hecho la vestimenta que ven ahí, si ven, es en tonos anaranjados, y los márgenes son blancos o negros y blancos, las motas de estos márgenes. Por eso a la gente que cuando viene a colonizar lo que ahora es Estados Unidos y Canadá, les recuerdan los colores de la mariposa monarca al rey Guillermo de Inglaterra. Entonces, además este rey era protestante, pero también fue quien inició las guerras contra Luis XIV por los territorios americanos. Entonces los ingleses, básicamente escoceses y irlandeses, lo admiraban. Cuando encuentran a la mariposa monarca le comienzan a decir la mariposa King Billy, y de ahí de forma a mariposa monarca. Hay sitios en Canadá en los que todavía se le conoce como King Billy a esta mariposa. La mariposa monarca es un insecto, ya saben, es un animal del reino animal, el filum es artrópoda y la clase es insecta. Estos insectos en particular, si ven ustedes ahí en esa fotografía preciosa hecha con microscopía,
tienen escamas en las alas. Y el orden se llama Lepidópteros. Lepidón significa escamas y pterón alas. Entonces, por eso las mariposas se llaman lepidópteros. Hay otros órdenes importantes de los insectos, porque los insectos son los organismos más numerosos en la naturaleza. Los escarabajos que ven ahí se llaman coleópteros porque las alas están endurecidas, son como cápsula, por eso son las alas de cápsula. Ahí también tenemos a las chinches que tienen la mitad de las alas endurecidas y por eso son hemípteros, porque la mitad de las alas están ahí o se ven. Y también tenemos a los grillos que son los ortópteros porque las alas son rectas, significa alas derechas, ¿no? Entonces, esto fue para decirles que las mariposas monarcas son parte de los insectos, son lepidópteros con escamas en las alas. La mariposa monarca es uno de estos insectos. Por cierto, hay 27 órdenes de insectos en la naturaleza. Alrededor de 800,000 a 1,000,000 de especies se han reportado. Los escarabajos son los más numerosos con 350,000 especies y después le siguen las mariposas como con 120,000 a 160,000, dependiendo del autor, especies que tenemos. La mariposa monarca, como muchas mariposas, todas las mariposas, son holometábolos, que significa que tienen transformación completa, ¿no? Que tienen las 4 etapas de desarrollo que conocemos en la naturaleza, que son huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas en particular son claves en esta mariposa monarca porque en ellas, de hecho, hay 5 estadios o 5 etapas de larvas, morfológicamente son igualitas, pero el tamaño es lo que cambia. Y es en esta fase de su desarrollo temprana, donde tienen una relación muy estrecha con las plantas de las que se alimentan particularmente las mariposas monarca. Y estas plantas son la clave, por eso las ponemos aquí. Estas plantas se llaman las asclepias o algodoncillos. Son algodoncillos porque en las semillas, cuando se abren los frutos, las semillas salen como con una especie de algodoncito. Por eso en México las conocemos como algodoncillos, pero también se les dice venenillos. En Estados Unidos y Canadá se les conoce como milkweed, ¿no? Porque tienen una lechita, que es un metabolito secundario que precisamente es la sustancia que le ayuda a esta planta a defenderse de sus depredadores, en este caso de los herbívoros. Las mariposas monarcas se han especializado tanto en estas especies que han logrado como saltar esta barrera ecológica que son estos milkweed, que son cardenólidos o glucósidos cardíacos. Básicamente a los otros herbívoros, a los vertebrados, por ejemplo, cuando se comen estas plantas nos provocan vómito y si es demasiado lo que hemos comido podemos hasta envenenarnos. El caso es las aves en los sitios de hibernación. Cuando hay aves jóvenes que no saben que las mariposas son relativamente venenosas, comen y se intoxican, se inflan y se mueren. Entonces, tienen su mecanismo de defensa las plantas que ahora las mariposas también se han adaptado para tenerlo ellas. Entonces, lo que hacen las larvas es comer de esas plantas. Hay 108 especies de estas asclepias en Norteamérica y 4 de estas especies son las que particularmente utiliza la monarca, ¿no? No utiliza las más concentradas en las sustancias estas o glucósidos cardíacos porque todavía las llegaría a envenenar. No consume las que tienen pocos glucósidos cardíacos porque no les servirían de mecanismo de defensa. Se han adaptado para consumir estas especies que tienen como la mediana dentro de la gama cantidad de glucósidos cardíacos. ¿Por qué hago tanto énfasis en este asunto de las mariposas y estas plantas? Porque en biología evolutiva incluso es el ejemplo más socorrido en temas de coevolución, que significa que una especie o 2 especies de taxones distintos, en este caso insectos y plantas, se relacionan ecológicamente y comienzan a evolucionar juntos. Las asclepias y las monarcas tienen esta posibilidad, están evolucionando juntas. Acabo de ver a otra gente de mi familia que tenía muchos años que no veía. Ok, las mariposas monarca que vienen a México para hibernar emergen a partir del 14 de agosto y hasta inicios de septiembre en el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, entre las montañas rocallosas y el Atlántico. ¿Sí lo ven? En una especie de cono geográfico. ¿Qué hacen estas mariposas? Les pido que pongan atención. Migran, hay una generación de adultos muy especial que a partir del 14 de agosto va a salir de la pupa sin órganos reproductivos maduros.
¿Qué quiere decir? Que no van a invertir energía en la reproducción porque se están preparando para esa energía invertirla en el viaje migratorio. Por eso son tan importantes. Estas mariposas, al no tenerse que reproducir, utilizan esa energía, como les decía, para sobrevivir. Los adultos, cuando emergen del capullo, ya no crecen, en este caso de los insectos. Las mariposas del tamaño que emerge de la pupa siempre va a estar así. Entonces, estas mariposas es una generación muy particular que no es reproductiva. Les recuerdo, ante la no necesidad de reproducirse, lo que hacen es extender su tiempo de vida. Y aquí hago un paréntesis. Todos los individuos de todas las poblaciones, de todas las especies en la naturaleza, tenemos tres responsabilidades grandes, que son reproducirnos, crecer y sobrevivir, ¿no? Eso, en el contexto de la ecología, en una materia que se llama Life History Evolution, es lo que estudiamos, cómo ecológicamente tenemos patrones y cómo han venido a darse lugar esos patrones y cómo desde estos patrones podemos ir hacia el futuro evolucionando. Por eso la monarca es tan bonita, y les repaso la migración. Esas mariposas migran hacia el sur, y si vieron, entre las montañas rocallosas hay dos grandes poblaciones, les decimos las del este y las del oeste. Las del oeste, las montañas rocallosas, hibernan en California. Las del oeste, las del oeste de las rocallosas hibernan en California. Las del este, en la región de los Grandes Lagos, el 95% de ellas hiberna en México. Pero ya vieron que hay otra ruta migratoria. Con esto les estoy diciendo que hay 3 rutas migratorias. La tercera es aquella que sale por la península de la Florida, regresa al continente por la península de Yucatán, pero habiendo pasado por el mar Caribe. Esto ya está comprobado. Lo que sigue de la flechita de la península de Yucatán, Centroamérica y el norte de Sudamérica es probable, todavía no lo comprobamos, pero ahí andamos en esa cosa. Yo creo que con la capacidad de vuelo de la monarca pueden ir ahí y más lejos incluso, ¿no? Si ya se echaron 4.200 kilómetros, ¿qué les cuestan 200 o 300 más? 3 rutas migratorias, las del este de las montañas rocallosas, vienen a México en particular. Al finalizar la hibernación en México, porque llegan aquí como les dije, ¿no? Agosto, septiembre, emergen, septiembre comienzan a migrar, mediados de septiembre, y llegan aquí en octubre. A finales de octubre son súper puntuales y ya las tenemos en los sitios de hibernación. Ya puede uno ir a ver cuando las está monitoreando en qué sitios van a hibernar, dónde se van a establecer las colonias. Llegan aquí a finales de octubre y se pasan en México noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 5 meses. Si comienzan a sumar, esta generación es una sola. Esos adultos que no se iban a reproducir extienden su tiempo de vida y pueden llegar como adultos a vivir hasta 8 meses. Por eso el doctor Carlos Galindo y un servidor los bautizamos como las mariposas Matusalén, porque extienden su tiempo de vida. Es como si uno de nosotros tuviera que vivir o pudiera vivir 525 a 575 años. Así cambia la estrategia ecológica de esta mariposa. Cuando las que sobreviven aquí en México lo que hacen es remigrar al sur de los Estados Unidos, ¿sí? La misma mariposa que pudo haber venido de 4.300 kilómetros desde la parte más norte de Canadá hasta los sitios de hibernación en México, todavía recorre 1.200 a 1.400 kilómetros para llegar al sur de los Estados Unidos, donde ya se retrajo el invierno. Ya hay unas especies de esas 4 que les dije, 3, que ya están de asclepias en su fase vegetativa, y entonces ya se pueden alimentar las larvas de la próxima generación. ¿Vieron? Se adaptaron a la biogeografía de las plantas, que a su vez las plantas están adaptadas al clima del continente. Las monarcas son un sensor del clima y de la biodiversidad, ¿lo ven? Ok, ahí en el sur de los Estados Unidos se producen 2 generaciones de mariposas monarcas, les decimos las hijas y las nietas. A partir de las nietas y las bisnietas comienzan a repoblar toda aquella gran región de donde vinieron originalmente las monarcas. Y aquí hay una cosa interesante. A estas generaciones les decimos las generaciones reproductivas. Los adultos de estas generaciones solo viven 4 o 5 semanas, como un mes, y si comienzan a hacer cuentas, 4 generaciones de reproductivas, 4 meses, y unos adultos no reproductivos, 8 meses, 5 generaciones de mariposa monarca. De esta manera se reparten toda la biogeografía de Norteamérica, están perfectamente adaptadas, ¿no? Por eso son tan interesantes desde la perspectiva de la biología evolutiva, cómo le han hecho históricamente para poderse adaptar. Una clave rápida
una clave rápida de pensar rápido en por qué se adaptan tan bien, tan rápidamente, es que son insectos. Y piensen en los ciclos de vida que les he estado diciendo, son relativamente rápidos. Claro, ese ser rápidos como ciclos de vida les permite adaptarse más rápidamente a lo que el ambiente les imponga. 5 generaciones en Norteamérica, 3 migraciones en Norteamérica, la principal es la que viene a México. Cuando llegan a los sitios de hibernación, así se ven las colonias. ¿Quién de aquí ha ido a las colonias de hibernación? Levante la mano. Los que faltan no se lo pueden perder. Se los digo barato, en mí cambió la vida. Yo era biólogo molecular, bacterias lácticas, biotecnología, y cuando me invitaron la gente de Gainesville en 93 a ver unas colonias y ayudarles un poco con trabajo de campo, cambié toda mi vida, ¿no? Y todavía sigo con ellas. Así se ven desde arriba, pero desde abajo se ven impresionantes. Cuando teníamos muchas monarcas, y aquí va a empezar ya la historia que tenemos que como reto solucionar, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, las colonias llegaban a medir de 2,5 a 3 hectáreas, probablemente lo que esta plaza tiene, pero he medido colonias que han llegado a tener hasta 4,5 hectáreas de mariposas monarcas en los árboles. Se pueden imaginar los millones de mariposas que hay ahí, se pueden imaginar lo que ha sucedido en toda esa ruta migratoria, se pueden imaginar todo lo que tiene que pasar allá para que se reproduzcan ellas. Bueno, es interesante. Así se ven los bosques y por eso los tenemos que conservar. Vean que ahí al lado hay sitios agrícolas. Cuando rediseñamos esta reserva, que fue en 1997-98, éramos un poco inexpertos algunos y pensamos que dejar en zona núcleo sitios que se utilizaban para la agricultura como estos iba a ser fácil reconvertirlos. No ha sido tan fácil. Estamos tratando, pero estamos también haciendo otro tipo de estrategias. Para decirles rápido, la mariposa monarca hiberna en bosques de una superficie muy cercana al 1.000.000 de hectáreas. Cada año la gente de WWF, en alianza con Telcel y con Telmex y en coordinación con la dirección de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, armamos un equipo que va a toda esta región diariamente a un santuario, a una colonia para ver si hay mariposas o no y medirlas. Eso se llama monitoreo. Les voy a platicar un poquito más adelante. Ahí en el centro lo que ven, ya vieron, está en el límite del Estado de México y Michoacán. En donde propiamente está el límite están también las montañas más altas, y ahí lo que hicimos fue diseñar 56.259 hectáreas para la protección de los sitios de hibernación de la monarca. De estas 56,000 y tantas hectáreas, 13,000 que ven en la parte más alta en verde, en casi amarillo, son la zona núcleo, que es donde se establecen originalmente las colonias, donde se perchan todos estos animalitos que vienen desde muy lejos y ahí pasan el invierno tradicionalmente. Pero les quiero mostrar un detalle de la reserva, por favor. Ahí está la reserva, ahí están las medidas, las cifras que les di, y hasta abajo pueden ver una cifra que es la más importante, yo diría. Resulta que la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en México es propiedad de 93 núcleos agrarios, comunidades indígenas, ejidos y pequeñas propiedades. Ese es el reto. Tradicionalmente pensamos en conservación como en el árbol, en la salamandra, en el periquito, en la mariposa monarca, y no siempre volteamos hacia la gente. Y a partir de unas 3 décadas a la fecha, ya todos los que hacemos conservación estamos claros de que si no haces conservación a la luz de los dueños de la biodiversidad, en este caso de los ecosistemas, no tiene sentido. El reto es organizar a 93 núcleos agrarios, unos de ellos tienen 2,500 gentes y son comuneros. Algunos ejidos, como el Rosario, el más importante en términos de mariposa monarca, tiene 267 ejidatarios. Ustedes se imaginan lo que es ir a una asamblea en ocasiones más nutrida que esta y tratarlos de convencer de hacer un proyecto ¿qué les gusta? Vigilancia, que se les va a dar un apoyo económico. Es todo un reto. Pero peor, después organizar cosas en una regioncita de la zona núcleo con 2 o 3 comunidades, ese es lo que tenemos en mente. Pero ¿saben qué? No obstante que es de lo más difícil que la gente que sabe dice que se puede enfrentar, ese es lo que tenemos que hacer. Y lo hemos estado logrando en alianza WWF, Telmex, Telcel y los gobiernos estatales, que es muy importante. Y federal, por supuesto, y el municipal. Hablando de monitoreo de mariposa monarca, les decía que un equipo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y de WWF
cada día vamos a los sitios de hibernación a medir las colonias. Cuando encontramos las colonias, que son los grupos de mariposas en los árboles, en los bosques como esto, lo que hacemos es trazar un polígono alrededor. Cada árbol periférico que está conformando a la colonia es uno de nuestros puntos, y de árbol a árbol lo que hacemos es trazar con una cinta topográfica también la distancia. El GPS nos ayuda, que es un sistema de geoposicionamiento global, para que uno de esos puntos siempre esté georreferenciado, y cuando pasamos estas medidas de campo a las computadoras, a los sistemas de información geográfica, podamos seguir precisamente dónde están las colonias. Y así lo hacemos durante toda la temporada. Cada mes vamos 2 ocasiones a cada colonia para monitorearla sistemáticamente. El GPS básicamente lo que utiliza tecnológicamente hablando es la ubicación con base en 14, promedio los GPS utilizan 14 satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra, con 3 que alcancen a cachar en ese momento cuando estamos tomando la medida, con eso nos dan ya el registro y podemos hacer nuestras aseveraciones. Nuestro resultado más importante del monitoreo de la hibernación de la mariposa monarca es que sabemos, cuando están concentradas prácticamente todas las mariposas de Norteamérica, cuánta superficie de bosque están ocupando en México. Esas barras que ustedes ven ahí son la superficie forestal ocupada por todas las colonias, no solo de la reserva, sino de la región. Es decir, es nuestro índice de la densidad poblacional. Y sí, es un índice indirecto. Los primeros 5 años de mi vida tratamos de contar mariposa monarca y trajimos matemáticos, físicos, ingenieros, hicimos miles de técnicas y no es posible, digo yo, prácticamente contar mariposas monarcas. Es un reto tecnológico que tenemos y ahí estamos trabajando en ello, ahora en coordinación con Estados Unidos y Canadá. Nuestro reto de los próximos 3 años es acercarnos más o menos a qué número de mariposas hay en qué sitio. Pero regresando a la gráfica, si ustedes ya la vieron y pudieron pensar un poquito en ella, y a todos los que utilizan Excel le dicen a estas cosas que grafican, pásame una línea de tendencia. ¿Qué está pasando con la población? Si ese es el índice de cómo estamos en términos de cuántas mariposas están ocupando los bosques de hibernación. Si hacen esto, lo que encuentran es una historia de este estilo. Por favor. ¿Le dan ahí, por favor? Ya está. ¿Ya lo vieron? La línea de tendencia de esa gráfica nos dice, sin más, que en términos, en virtud del índice de densidad poblacional de la monarca, están disminuyendo al grado de que podrían desaparecer la hibernación en México. Y es cierto. En rojo tenemos la hibernación de 2013-2014. Solo 0.67 hectáreas de bosque fueron ocupadas por todas las colonias de toda la región. Cuando ya vieron la gráfica en 1996-97, teníamos prácticamente 18 hectáreas de bosque ocupadas por las monarcas. ¿Y qué está pasando? Estados Unidos tradicionalmente decía que en México los taladores, si nos metía a todos los mexicanos, estábamos destrozando los bosques. Y sí pasa, eso es uno de nuestros grandes retos. Los que vivimos ahí sabemos que pasan de este tipo de historias. Pero resultó que la maestra Karen Oberhauser y el doctor John Pleasant en Estados Unidos se pusieron a hacer gráficas con otras propiedades y se dieron cuenta que el uso de herbicidas, el Roundup famoso que produce Monsanto en Estados Unidos, que les da exacerbadamente a los granjeros, estaba eliminando las plantas aquellas en las que hice tanto énfasis. Resulta que estas plantas, las asclepias, viven en las plantaciones de soya y de maíz, y Roundup y Monsanto les está dando esta historia, y entonces estaban eliminando a las plantas de las que se alimentan las larvas. La doctora Oberhauser y John Pleasant determinaron que ante la desaparición del 58% de las asclepias, el 81% de la reproducción de las monarcas había disminuido. ¿Quién era el responsable de toda esta decadencia? ¿Ya vieron las gráficas? Prácticamente paralelas, hay una correlación directa. Entonces nos quitamos la presión en México, aceptamos que también hay retos y ahorita vamos a platicar de ellos, pero en Estados Unidos, amigos, estaban terminándose a las monarcas. Ok. El otro monitoreo, y ahorita los vamos a conjugar, el otro monitoreo que hacemos, también apoyado por Telcel y Telmex, ellos me dan el financiamiento para comprar cada año
o fotografías aéreas o imágenes de satélite para tenerlas más poderosas en la zona núcleo de la reserva, en esas 13,000 hectáreas, y contratamos a la UNAM para que los expertos nos hagan la comparación entre las fotografías de un año con respecto al otro. Y ese es el monitoreo forestal de la zona núcleo de la reserva. Entonces monitoreamos Monarca y monitoreamos el bosque. Es la única reserva en México con el apoyo de esta alianza que tiene monitoreados a sus dos principales objetos de conservación, las mariposas y el bosque. Por eso es tan importante que sigamos con ello. Pero regresando al tema del monitoreo forestal, les pido que pongan atención. Este es el análisis del año pasado, porque ahorita todavía estamos en el de este año, y ese es el predio en el que encontramos más tala clandestina a gran escala. Se llama San Felipe Los Alzati, es en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, y hay unas bandas de taladores que habían estado en la cárcel, los dejaron salir a los líderes, regresaron y nos estaban haciendo lo que sigue. ¿Vieron el cambio en los polígonos? Las fotografías son tan buenas, y lo voy a repetir para que lo vean. Las fotografías son tan buenas y la técnica que utilizamos en los sistemas de información geográfica son infalibles. Vamos cachito por cachito, viendo como en una retícula dónde hubo cambios, y al final poligonizamos esto. Poligonizar es armar el sitio donde pasaron las historias, y al final calculamos con el sistema de información geográfica cuánta superficie había sido degradada. Y eso es lo que hacemos cada año. Ahorita hay un equipo en el campo que están regresando y ustedes escaparon, chamaquitas, pero toda la semana hemos estado trabajando en el campo y hemos movido el lunes estuvimos como 40 gentes en 3 sitios tratando de ver. Cuando la UNAM nos dijo, ahí hubo cambio, ¿cuál fue la causa del cambio? El martes lo mismo, ayer estuve con el secretario del Medio Ambiente de Michoacán en unos sitios también talados para decirles claramente, aquí están, no lo pueden negar, y así nos la pasamos en el campo haciendo este tipo de cosas. Bueno, el resultado aquí está, y tuve la fortuna, después de que tuve otra fortuna de encontrar a mi esposa y que nacieran mis hijos, la que no parece tan fortuna es que tuve que trabajar. Pero cuando regresé a Monarca hice esa primer barra, fue el análisis, la línea base del monitoreo forestal de la zona núcleo. La hice en 2003 y en esa ocasión lo hicimos en retrospectiva con las imágenes que teníamos de 2001, calculamos cuánto se había talado o no, porque este monitoreo es la base técnica de un apoyo e incentivos económicos que damos el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, los dos gobiernos estatales y la Semarnat. Pusimos un dinero junto, los réditos son los que se le dan como incentivo económico a los dueños de los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades que no talaron ese año o que no dejaron que les talaran. La reserva fue creada en el año 2000, ¿ya vieron la gráfica? La primera década de la reserva fue súper fuerte en términos de tala. Y esto fue porque en 2 propiedades se estaba llevando a cabo un proceso social, se estaban dividiendo en ejido y en comunidad. Y claro, cuando se estaban dividiendo, los 2 grupos permitieron la entrada de los taladores y no estuvo fácil parar esa tala. ¿Ya vieron hasta cuándo? Hasta 2009, después de empezar un proceso en 2006 de gestión con esta comunidad, de meterlos a todos los incentivos, a los proyectos, de ponerles un esquema de vigilancia, de ponerles 2 viveros forestales, logramos abatir la tala clandestina en la zona núcleo a gran escala. Cuando digo a gran escala es cuando van los taladores en grupos, camiones, y llevan motosierras y llevan lo que ustedes no se pueden imaginar, ametralladoras por supuesto para que no los paren, ¿sí? Durísimo, así de película de estas extravagantes. Nos ha tocado pasar en medio de filas de taladores para sacar a un grupo de estudiantes que teníamos allá arriba en 2003, impresionante. Bueno, pues lo logramos. En 2012 prácticamente no había tala clandestina a gran escala en la zona núcleo de la reserva. Si me lo preguntan y hemos hecho algo en alianza, en mi institución y profesionalmente, este es el logro más importante, abatir la tala clandestina en la zona núcleo. Todavía no nos metemos a todo lo que pasa en zona de amortiguamiento y en zona libre, ¿no? Que también es un reto grande. Cuando combinamos los 2 monitoreos, el dónde han estado las colonias y dónde hemos tenido tala clandestina, es cuando tomas mucho más sentido los monitoreos. Ya vieron, la parte roja es los sitios talados a gran escala, la naranjada es los sitios talados en pequeña escala o tala hormiga, que es cuando una gente, 2 van al bosque y para las vigas de su casa agarran un arbolito.
lo malo de esto es que generalmente son árboles pequeños y cuando son grandes desperdician mucho porque hacen vigas y ese tipo de cosas. Esa es la tala hormiga. Pero el punto es que esa colonia que ven en la parte como una bajada recta y el manchón blanco sobre lo rojo, eso sí significa lo que ustedes están pensando. Esos sitios fueron los de esas barras grandes de 2003, el bosque prácticamente desapareció y que creen, la colonia ya no se pudo establecer ahí, ahora se mueven a otros lugares. Ese es el reto que tenemos, ¿no? Los monitoreos para eso sirven, para decisiones de manejo. ¿Qué vamos a hacer en esos sitios talados en distintos grados de perturbación para que las colonias vuelvan? Una cosa que estamos haciendo también en alianza WWF, Telcel y Telmex y los gobiernos estatales y la gente de los municipios, pero también la gente de ejidos y comunidades, es producir planta para hacer lo que van a ver a continuación. Hemos reforestado en la zona protegida, tanto zona núcleo, amortiguamiento como zona libre, unas 10.700 hectáreas de sitios perturbados. Estas han recibido de plantación como 11.7 millones de árboles que gestionamos nosotros. Pero lo interesante es que 10 millones de esos árboles los estamos produciendo esta alianza. Y lo que hacemos es ir a viveros, ir a sitios, ejidos y comunidades, ver dónde están sucediendo los problemas, quién tiene ganas de trabajar y entonces armamos viveros forestales comunitarios. Yo les digo mis viveros, y aquí están las muchachas, pero es claro que les digo así porque hemos participado, son de la gente. Estamos produciendo alrededor de 140 empleos permanentes, como unos 360 empleos temporales cuando hay que llenar bolsa, hay que meter la semilla, la plantita y todo esto. ¿Y qué creen que estamos logrando? La gente ya no quiere talar los árboles porque obviamente los vio desde semillas, germinados, plantulitas, plantas para reforestación. Eso estamos haciendo, ¿no? Entonces estamos promoviendo empleos, pero también yo le voy a decir desde ahorita educación ambiental. Ya voy a platicar al final de qué estamos hablando. Bueno, tenemos viveros forestales, tenemos 3 en la región, pero también tenemos 25 módulos de producción de hongo Z, que también le dan trabajo alrededor de a 125 familias, 1.200 personas se benefician directamente, que son las familias de estos que trabajan ahí, y obviamente hay comida barata y de buena calidad para la comunidad, y hay ejemplos de quienes ya están produciendo esto, están vendiéndolo, vienen a Valle de Bravo, a las cabeceras municipales, y ya tienen mucho éxito, ya son gente que quieren registrarse, tener RFC y hacer todo este tipo de cosas para crear un negocio claramente, y en eso tenemos que aprender, y creo que es de lo que les hablaron en la ponencia pasada, ¿no? Unos vamos como, aprendiendo en el camino, otros ya salieron muy picuditos, ojalá y lo logremos todos, ¿les parece? Bueno, pues de esta gente le vamos a llevar a los que están haciendo el trabajo con los hongos, ¿no? También estamos haciendo manejo forestal sustentable. Tradicionalmente esta transparencia no la podría pasar en cualquier foro, pero aquí estamos en confianza, en lo cortito, y lo que estamos promoviendo es el manejo forestal sustentable como cadena productiva que le dé valor agregado a la madera. Uno de los principales orígenes de la tala clandestina es que la gente de ejidos y comunidades o pequeñas propiedades vende, como se llama, su árbol en pie. ¿Qué significa? El técnico va, le hace un estudio, mete todos los trámites, le dan un permiso y la gente vende ahí el árbol, no lo procesan. Entonces viene el maderero, es el que lo procesa, los contrata a ellos, es el que después en toda la cadena productiva y trae la madera a México, Toluca, la mandan a Nueva Orleans cuando pasaron estas cosas, se benefician como... De hecho, los que venden en pie llegan a ganar el 10% de todo lo que vale su madera. Ese es el problema. Por eso ahora les estamos poniendo aserraderos comunitarios, aquellos que tienen programas de manejo forestal sustentable. Y los aserraderos también están perfectamente regularizados. Y nosotros estamos ahí al pie para que no pase nada. Ahora llegamos en esta comunidad que se llama San Pablo Malacatepec en el Estado de México, al punto de que ya les pusimos estufa de secado, es decir, pueden aserrar, pueden utilizar los secundarios, porque mucha gente desperdicia todo en los aserraderos y todo se puede aprovechar. El aserrín ya tiene muchas utilidades, la costera también, que es como las orillas de los árboles. Entonces lo que queremos hacer con esta gente, y es por el paso que vamos este año, a ponerles carpinterías donde puedan utilizar su madera bien tratada y además vender madera de buena calidad, y las ganancias van a ser totalmente diferentes. Se los digo rápido,
ahora que vendió San Pablo Malacatepec su madera, les dieron como 500,000 pesos de un tercio de la madera. Les iban a dar como 1,5 millones de esa madera. ¿Saben cuánto pueden ganar procesado nada más en el aserradero y en el secado? 7 millones de pesos. De eso estamos hablando. Cuando los enseñemos a cultivar y aprovechar bien sus bosques, ¿qué creen que van a pasar con los bosques? Hay ejemplos en la reserva que están manejando perfectamente sus bosques, ¿no? De eso hablamos con el manejo forestal sustentable. También cada año apoyamos a de 12 a 20 brigadas de vigilancia comunitaria con incentivos económicos para que protejan sus bosques. Le tenemos que decir incentivos porque si le decimos pagos, la gente después quiere que le paguen todo el tiempo y no, perdóname, pero tu bosque es tuyo, es tu casa, te estamos incentivando, te tienes que apropiar de protegerlo. Entonces los apoyamos con esto y también les damos uniformes. Dentro de poco vamos a hacer una gran entrega como de 1,700 uniformes para como 150 brigadas de vigilancia comunitaria alrededor de la reserva. Eso hacemos. Ahí está la gente de la vigilancia ambiental participativa y también la gente de los que protege cuando hay turismo. Y voy a cerrar con educación ambiental. Hace rato dije que los estábamos educando ambientalmente y parece que es algo en lo que tenemos que trabajar. Y les voy a poner un ejemplo. A mí tradicionalmente me preguntan los reporteros, oye, ¿cómo le han hecho para este éxito de bajar la tala clandestina, de tener proyectos productivos y que la gente vaya bien, de que la gente ya no vea a la mariposa monarca como un competidor, porque ya se pueden imaginar? Está la monarca y cuando se hace el decreto, uy, ahora nos expropiaron y es más importante la monarca que nosotros y nosotros deberíamos de utilizar el bosque. Y mi respuesta ha sido hace como de 4 años a la fecha, educación ambiental, pero le pongo entrecomillado a ultranza. Yo no me había dado cuenta que lo que logramos con este estar necios, con vamos a conservar, vamos a trabajar juntos, era concientizar a la gente, pero por cierto pasó por un proceso de sensibilización primero. Y ahí es donde les digo rápido el mensaje. La educación ambiental tiene 3 básicas líneas o 3 líneas básicas que son sensibilización, en donde la gente sabe que tiene eso. Había gente que no sabía que sus bosques eran importantes para todo este contexto de la monarca y ahora ya lo saben con este ejercicio que hacemos. Después de que los sensibilizas de que ahí lo tienen, tienes que decirles en qué condiciones está y eso es la concientización. Y lo que sigue es, vamos a hacer acciones en pro de la biodiversidad. Cambio de actitud, las 3 grandes dimensiones de la educación ambiental. Y por eso le digo que es educación ambiental a ultranza lo que hemos hecho, porque nadie de los que estamos acá estudiamos educación ambiental, pero por eso nos pusimos aferrados a gestionar proyectos como el que tenemos. De 2007 a 2010 tuvimos este proceso como con 15,000 gentes y ahorita en alianza de la alianza WWF con Fundación Carlos Slim tenemos un proyecto de 5 años la proyección y queremos impactar cada año a unas 5,000 gentes. Cuando digo impactar es a quienes dimos charlas de biodiversidad, recursos naturales, no me gusta usar el recursos, pero de migración, de lo que tengamos que darles cursos, a través de teatros guiñol, clubes ecológicos y cosas de ese estilo. Nos metimos al kinder de mis hijas que por aquí andan y desde ahí con cosas que había que recortar para que los niños armaran el ciclo de vida de la monarca, armables para que armaran las monarcas, colores distintos para los 3 países y aprendieran la migración. De eso se trata el tema de la educación ambiental. Todos los esfuerzos que hagamos, si no van como juntos con un proceso de aprendizaje y le puedes decir abiertamente educación ambiental o de otro tipo, tecnológico, no tienen sentido, ¿no? Y creo que les diría muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio, a Telmex y a Telcel por todo lo que han hecho estos años. Lalo, muchas gracias a ti. Toda una vida. Leí aquí que 23 años dedicado a cuidar a las mariposas monarcas. La mitad de mi vida. Pero si te ves como de 30. Súper joven, ¿no? ¿Qué les pareció? Bien interesante, súper importante. Oigan, y aprovechemos que lo tenemos aquí, al supermaestrazo Eduardo Rendón. ¿Quiere alguien hacerle una pregunta? Los micrófonos por acá, ahí van para allá. Hola, buenas tardes, soy Ana Cristina Vargas. Tengo 3 preguntas. Uno, de las 5 generaciones en Norteamérica y
3 de ellas se dedican a migrar. Las que migran solo se dedican a migrar o regresan a Norteamérica a reproducirse. Luego, la segunda es, si ya está comprobada esa ruta de migración hacia el Caribe y si sí, ¿qué se está haciendo en Yucatán? Bueno, si puede ahondar un poco en eso. Y ¿en qué porcentaje, si puede decir un porcentaje sobre cuánto ha disminuido la tala en la reserva después de 2006 que comenzó el plan de gestión con las comunidades? Ok, a la primera pregunta, así como soy de arrebatado, te iba a decir, no son 3 las migratorias, pero tiene su sentido. ¿Se acuerdan que la generación Matusalén, aquella generación que no es reproductiva, es la que se va a encargar de migrar? Migra en el otoño, hiberna, mes y medio, 5 meses de hibernación, y remigra al sur de los Estados Unidos. Es una generación migratoria. Ahí en el sur de los Estados Unidos hay 2 generaciones, las hijas y las nietas. Las nietas son las que comienzan a repoblar, no necesariamente lo vemos como una remigración, pero sí lo es, tienes razón. Comienzan a repoblar toda aquella gran región de donde vinieron originalmente las migratorias. Las 2 generaciones de verano reproductivas de ahí, esas no se mueven, hasta la tercera, que en realidad en el contexto general es la quinta, es la migratoria. Por lo tanto, son 2 generaciones que podemos considerar las migratorias, pero la más imponente es la de la migración de otoño y remigración de primavera. El tema de la comprobación de la tercera ruta migratoria lo hicieron el doctor Lincoln Brower y la doctora Cristina Doix, él de Estados Unidos y ella colombiana, y sí, se vinieron siguiendo mariposas de las que veían en la Florida, porque de hecho en la Florida, como no hace tanto frío en el invierno y hay una especie de asclepias que ahí se queda como relegada, hay los que le decimos breeding population, que son poblaciones reproductivas en el invierno, son las que no migraron. Pero hay unas que sí salen por la Florida y las persiguieron, y vinieron a Cuba y a todas las islas y también las persiguieron y se dieron cuenta de algo padrísimo. Hoy no les mostré la transparencia de distribución, pero monarca hay en todo el mundo exceptuando en los polos. Lo que hacen estas migratorias es comenzarse a reproducir con las mariposas locales en el Caribe. Y entonces lo que hacen es flujo génico, no aislarse como poblaciones distintas, se van mezclando con las otras poblaciones para permanecer como una sola especie. Y en cuanto a lo de Yucatán, yo las he visto en momentos de migración, por eso sé que hay migración hasta ese sitio, pero no le hemos dado seguimiento. A la ruta de Centroamérica y al norte de Sudamérica nos falta como otros 23 años para echarle trabajo ahí. Pero se los garantizo, si les apostara lo más valioso que tengo, que es mi compu, que nunca es mía, es de la institución, ganaría otra porque seguro migran. ¿Vieron el viaje que hacen? ¿Ustedes creen que les cuesta trabajo? Eso no se los expliqué, ahorita se los explico. Y lo tercero era... el porcentaje en que ha disminuido la tala. Ustedes vieron que tuvimos años de casi 500 hectáreas afectadas. Y en 2012, de veras que estábamos contentos, no tuvimos ni media hectárea talada. Prácticamente lo disminuimos, que es que cada año hago el cálculo, es interesante porque calculo con respecto al año anterior, pero vean la dimensión. Llegamos a tener en zona núcleo afectadas hasta 500 hectáreas y llegamos prácticamente a 0. El año pasado tuvimos 20 hectáreas en esta comunidad que les digo, y fue porque esta banda organizada de delincuentes pues sorprendió al comisariado y a todo su comité. Entonces, te podría decir que en el 2011 al 2012 hicimos en porcentaje 100% de erradicación de la tala clandestina en zona núcleo de la reserva. ¿Aquí había otra? El micrófono nos lo prestan. Mientras que llega el micrófono, te voy a leer algo de redes sociales de un superfan que nos está siguiendo en línea, Oliver Tweets, y él pregunta, ¿qué sabemos de esa tercera ruta migratoria en el territorio mexicano? ¿Cuál es la tercera ruta migratoria? Seguramente se refiere a aquellas que pasaron por la Florida, después por el Caribe, que ahí pasan cosas muy interesantes y regresan a la península de Yucatán a territorio mexicano, ¿no? Todavía no la comprobamos, como decimos, ciencia cierta, pero estoy seguro que está sucediendo, como que pasan por Centroamérica también, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a lo mejor ahí? Inventar un chip para ponérselo a las mariposas que vienen por la Florida, y lo digo en serio, así como las etiquetas o las mismas, o etiquetar mariposas durante la migración en la Florida, que sabemos que van a venir por el Caribe, y ver qué está pasando con lo de México y Centroamérica. Muy bien. ¿No? Adelante, por favor. Hola, soy Ángeles Cruz.
Yo quisiera preguntar, ¿qué acciones se realizaron en cuanto a lo que estaba haciendo Monsanto en cuanto a las esclepsias? ¿Y en qué forma todos los que estamos presentes podemos contribuir en la conservación? Porque estamos aquí y debemos de hacer algo. ¿Hay alguna manera? Muy importantes las dos preguntas. En Estados Unidos, Monsanto donó hace año y medio, 2 años, 3.2 millones de dólares, los dio a una organización de conservación gubernamental que también tiene recursos gubernamentales, y entonces lo que están tratando de hacer es convencer a los granjeros de que dejen sitios muy especiales, es decir, que no en todos sus lugares donde cultivan soya o maíz echen estos herbicidas, y dejen como sitios de conservación, como parches para las asclepias, y ahí se puedan reproducir con base en que las larvas coman. Pero también se están haciendo proyectos por la sociedad civil organizada y por toda la gente en Estados Unidos, y esa es una diferencia grande y es donde se enlaza con tu pregunta. En Estados Unidos hay programas de voluntariado donde decenas de miles de personas están tratando de ayudar. Entonces, de estos dineros que financian, apoyan a los que organizan estos grupos de voluntariado para plantar asclepias desde a la orilla de las carreteras, en jardines, en escuelas. De hecho, hay una cosa que se llama las Y Station, que son como estaciones de recarga para las mariposas durante la migración. Estas mariposas adultas de la generación especial, una de sus grandes tareas es, aparte de venir en la migración, es venir alimentándose de la planta que encuentran en las flores y toman su néctar. Entonces, en Estados Unidos también ha habido variaciones climáticas y no siempre llegan a la frontera, porque lo han monitoreado en Estados Unidos, con buena cantidad de energía. Y lo que se trata en las Y Station es poner plantas con flores en los jardines para que las mariposas se vengan alimentando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en México? Muchas gracias por preguntar esto, porque se me pasó decirles. Una de las cosas que ha sucedido ahora que la mariposa monarca ya no es vista por ejidos y comunidades como una enemiga, es el aprovechamiento del fenómeno migratorio y de hibernación en México como la base natural para hacer negocios turísticos. Por lo menos hay 5 ejidos y comunidades que tienen turismo, y al año pueden llegar a los sitios de hibernación de 80,000 a 120,000 personas, que no nada más benefician con la entrada. Zitácuaro, que es donde ustedes tienen su casa, tiene una estructura hotelera bastante decente, y todos los hoteleros de Zitácuaro, si no es que el 92%, viven del turismo de mariposa monarca 5 meses al año. ¿Qué te estoy diciendo? Hay que visitarlas, no solo para sensibilizarnos, también para esta derrama económica. Y por ahí tenemos en La Naturaleza Nos Llama las recomendaciones de lo que pueden hacer ustedes cuando van, que es no colectar mariposas, no colectar especies de plantas ni de animales, ni comprar nada que sea de la naturaleza, no tirar basura, estar en silencio cuando van a ver a las monarcas. Esto es cuando las visitamos, pero desde aquí, desde la ciudad, también se pueden hacer cosas. Les digo rápido. En los bosques de hibernación de la monarca, en la región de la monarca, se produce el 38% del agua que se consume en la Ciudad de México y en su zona metropolitana. Han escuchado que cuando el Cutzamala va a tener mantenimiento, todos nos ponemos a temblar en las 11 delegaciones del poniente de la Ciudad de México, y también en la zona metropolitana. El agua se entuba ahí en la región de la monarca, de Presa del Bosque, Zitácuaro, Presa de Tuxpan, Presa de Villa Victoria, Presa de Valle de Bravo, en el sistema Colorines, que se convierte en el Cutzamala, y es el agua que llega a Chapultepec, que se distribuye a todos. ¿Qué podemos hacer? Lo de siempre, tenemos que eficientizar el agua, no contaminarla, y todo ese tipo de historias, ¿no? Básicamente, ya no estamos como cuando no sabíamos que existía la biodiversidad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es clarísimo, hay que afinar los carros, que estén bien para lo de los logos y este tipo de historias. En fin, hay mucho que hacer. Y hacer por todos, porque como bien dice, es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Es donde vivimos. De este lado tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tonalín Juan Carlos Reyes Ortiz. Mi pregunta es, bueno, yo visité la parte que fue de entretenimiento y nos explicaban que, por ejemplo, en cuestión de los leopardos,
los animales, cada uno de los leopardos tiene una característica que los identifica como únicos. Mi pregunta es si las mariposas también tienen una característica así y supongamos que del 100% que las mariposas emigran de Canadá a Estados Unidos, ¿cuánto es el porcentaje que sí llegan a llegar aquí a México? Me hiciste de las dos preguntas que me hubieran reprobado en un examen, maestro. Yo no sé si en las mariposas suceda, pero estoy seguro que sí, que no son iguales, que no son clones. Para que sea algo igualito en la naturaleza, tendrían que ser clones, ¿no? Los gemelos, estos, los mellizos, son los que se llegan a parecer bastante, pero casi estoy seguro, y se me hace que te vino la idea por la foto del microscopio, porque a mí es cuando me pasan cosas de ese estilo. Yo creo que sí, pero no hay manera de que lo hayamos comprobado, ¿no? Y lo otro fue lo de... Él parece periodista, maestro. Esa es la pregunta de los 60 millones. ¿Cuántas de las mariposas que vinieron sobrevivieron aquí y pudieron regresar al sur de los Estados Unidos? No sabemos, ¿no? Estamos todavía trabajando en contar cuántas hay en los sitios de hibernación, pues no sabemos ese porcentaje. Sin embargo, hay que hacer el intento. ¿Cómo lo hacemos? En el monitoreo de mariposa monarca lo que sí hacemos es ir muestreando la mortalidad de las mariposas durante la hibernación, y así podemos saber cuántas se llegan a morir, pero no vamos a saber cuánto porcentaje representaron. Ese es el reto, les decía, de los 5 a 3 años que nos viene con este asunto de la conservación trinacional. Ahora que se pusieron de acuerdo nuestros líderes, estamos metidos en contestar ese tipo de preguntas, ¿no? Ahorita mismo acabamos de terminar la hibernación de monarca, de monitorearla, estamos con el monitoreo del bosque y todavía no podemos analizar los datos de monarca, no es tan fácil, ¿no? Gracias. Okay. De este lado tenemos otra pregunta también. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Muñoz y bueno, quisiera saber, usted que se ha dedicado tantos años al estudio de la mariposa monarca, ¿a qué atribuye que un ser tan pequeño tenga tanta fuerza para volar a tal distancia? Y bueno, su opinión acerca de esto. Ella hizo una mejor introducción de por qué la mariposa monarca es atractiva. Cuando empieza a leer unos libros en Estados Unidos y en Canadá, siempre empiezan doctores o quien escriba. La mariposa monarca es muy importante para ser conservada porque está muy cerca de la historia del pueblo norteamericano y canadiense, por la fortaleza de su vuelo, por sus bellos colores y estas cosas, ¿no? Entonces, a mí cuando yo empecé a trabajar con la monarca me decían, ¿por qué la proteges? Y yo ni siquiera era de los que en histología o en artrópodos decía, qué bello, el corte, el animalito y todas estas cosas. Cuando empecé era más bien por los bosques, la gente y ese tipo de historias. Pero conforme va pasado el tiempo, se los juro, ahora me enternece ver imágenes de monarca y se van metiendo en el alma. Mi vida la han cambiado desde que las conozco. Entonces tienen algo, lo voy a decir y no me avienten manzanas o jitomates, pero tienen como una cosa mágica. ¿Y esta de dónde viene? Cuando haces el cálculo desde dónde vino la que estaba más lejos, puede que haya viajado 4.300 kilómetros. Un animalito de medio gramo, que significa que una persona como de 70 kilos tendría que haberle dado 14,000 vueltas a la Tierra. Y no me refiero a caminando, porque algún día me corrigieron aquí mismo. Sí, pero no es lo mismo caminar y volar. Entonces, la proeza es impresionante. ¿Sabes cómo la logran, Soledad? Son unas expertas planeadoras y no hacen planeación estratégica, planean de volar. Lo que hacen es, en las mañanas, cuando el sol calienta el suelo, se empieza a calentar el aire y hay las corrientes termales estas que se llaman, que los Highlander utilizan para elevarse también. Estas corrientes termales, cuando se juntan, hacen las grandes corrientes convectivas. Suben lo más alto que pueden, se suben a la bolsa de viento y vienen planeando. Véanlas, por favor, cuando vayan a los sitios de hibernación. No son de esas mariposas que revolotean, no, estas son como más elegantes. Planean, y entonces lo que hacen es no gastar energía, se vienen flotando, que además vienen alimentándose durante su viaje y el néctar que sacan de las plantas con flores directamente lo transforman en triglicéridos, grasa. Llegan gordas, no se sientan mal. Es que les digo a todas mis generaciones gordas, pero es para incentivarlas que vayan a los aeróbics.
llegan gordas, con el 500 al 600% de lípidos con respecto a la cantidad que traían cuando iniciaron la migración. ¿Para qué? Porque en los sitios de hibernación básicamente están descansando, ¿se acuerdan? Se vienen del invierno para no morir con el frío, y aquí lo ideal es que estuvieran tranquilitas. Por eso es muy importante cuidar y no hacer cosas raras cuando vamos a visitarlas. Como buenos insectos pueden detectar el cambio en la concentración del dióxido de carbono. Los mosquitos por eso nos pican, sobre todo en las orejas y en la cara, ¿no? Estamos transpirando y entonces cambia el dióxido de carbono, la concentración en el aire, y los mosquitos nos detectan. Las monarcas hacen lo mismo. Cuando las están depredando las aves, lo que hacen es escapar como del depredador a través de este tipo de cosas. ¿Qué hacemos cuando las estamos perturbando tanto? Hacemos que se gasten la energía esta de la que estaba hablando y ya no les va tan bien. ¿Qué creen que les puede suceder? No tener la capacidad energética para regresar al sur de los Estados Unidos y no completar el viaje, ¿no? Gracias, Soledad. Muy bien, maestro, tenemos una pregunta otra vez del Twitter. Usted con sus 23 años de experiencia y estudioso, aquí Santiago Net nos pregunta que hay estudios científicos que señalan que el glifosato no daña a las mariposas, que al parecer tú dijiste lo contrario, y el incrédulo pregunta que en qué se basa usted que estudia esto. Santiago, ojalá y no seas de Monsanto. Entonces después tenemos que tratar con ellos, pero nunca dije que el glifosato matara a las monarcas, ¿se acuerdan? Elimina las hierbas de las que se alimentan las larvas de las monarcas, que es totalmente distinto. Pero Santiago, para tu información, por si no fuera poco, el glifosato en el Roundup va eliminando asclepias. Cuando se dan cuenta los agricultores que también se llevaba y mataba algunas plantas de soya y de maíz, ¿cómo creen que respondieron los que hacen estas cosas de biotecnología? Sí, con transgénicos. Hicieron soya y maíz transgénico que resistiera al glifosato, y entonces pues echar más glifosato. Indirectamente, muy directamente, el glifosato elimina las plantas y no hay capacidad reproductiva de las monarcas. Yo creo que no escuchó completo, ¿no? Se distrajo un poquito en línea. ¿Quién No, más? Roberto. ¿Tenemos una pregunta de este lado? ¿Ya no? ¿Ya te arrepentiste, compañero? Adelante. Era algo muy sencillo, nada más quisiera saber a qué velocidad viajan las mariposas. Y bueno, y era otra pregunta. Contésteme esa y le hago la otra. Esa también está buenísima. Oye, pues debe ser a velocidad 4 GLT o in infinitum. Y bueno, y también tenía, hace rato lo dijo creo, pero no alcancé a escuchar bien cuál era el nombre científico de la mariposa, y si es el nombre científico para, también bueno, si me podría dar el de la mariposa en general. Ok, no te preocupes, no dije el nombre científico, lo pinté. Acabemos con esa. Se llama Danaus plexippus y significa dormilón que se transforma. Y obviamente es para el caso de la monarca, pero pues dormilón que se transforma se referían a las larvas, pupan y después ya sale otra cosa, pero eso le pasa a todas las mariposas, ¿no? Y lo otro, de qué velocidad vuelan, no sé a qué velocidad vuelan, pero lo que sí es que una mariposa puede recorrer diariamente alrededor de 123 kilómetros. Entonces echémosle, no tenemos así como la cifra, ¿no? Pero eso pueden recorrer. El promedio es un poco menos porque migran como mes y medio en promedio y son como 4.200 kilómetros de la parte más alta, más lejana, vaya. Pero acuérdense que vienen del centro de Estados Unidos, pues esas mueven todos los datos, ¿no? Entonces como muy variable también. Oiga, maestro, y yo quiero preguntarle algo. ¿Cuánta gente le acompaña el día de hoy a esta conferencia? Más o menos. Yo y mi familia y yo vivimos en Zitácuaro, ya tienen toda su casa. Cuando me contrataron para trabajar con monarcas, dije, pues con monarcas venimos de visita y pues ahora nos visitaron. Toda esta zona son mi familia, ¿eh? No, vienen como 30 personas. 30 personas. Y ellas no están haciendo preguntas, ¿eh? Oye, y a mí no me acompaña ni mi abuela. Pero nosotros venimos contigo, Sergio. Muy bien. Oye, Lalo, y eso me da pie para preguntarte, 23 años dedicado a cuidado de la mariposa monarca, al estudio de la mariposa monarca, de lunes a lunes, 24 horas a veces. ¿Qué te motiva? Digo, yo sé qué, pero esa pasión, ¿de dónde sale todo esto? Se pueden imaginar que Sergio me conoce, ¿verdad? Y siempre me mete en estos menesteres. Rápidamente, mi historia cambió el primer día que vi a las colonias, ¿no?
fuimos a un cerro que no les gusta ir a mis alumnos, se llama Cerro Altamirano, vas de Atlacomulco hacia Morelia, son esos cerros que se ven en la primer caseta, ahí hay colonias de hibernación. Primer día que fui a las Monarcas, terminamos y yo estaba muerto porque es subir como 3 horas y de todos modos no tenía tanto lípido, era más ágil, no importa, estaba cansado. Pero me dormí debajo de uno de los árboles periféricos donde estaba la colonia y cuando desperté, como ya era tarde, la colonia se había reformado, las que habían volado, y cuando desperté fue debajo de un árbol de monarcas, ¿no? Y entonces ahí pasó algo que yo no puedo explicar todavía. Y en esos días mi profesor me dijo que él tenía desde 86 hasta 93 viviendo de la monarca y yo no entendía. Ahí empezó a cambiar mi historia. Decidí en ese momento quedarme ya no a un servicio social, hacer mi tesis y la escribí solito casi, lo digo porque están titulando estas muchachas, y me empecé de veras a como conectar. ¿Sabes qué era la conexión más importante? Y por ahí está mi papá y mis hermanos. Él es de Michoacán, entonces cada que salíamos de vacaciones era Tlaxcala, mi mamá que en paz descanse, o Michoacán a trabajar. Y entonces fue el asunto de la naturaleza, la gente, los ejidos, y eso es lo que me tiene ahí de origen. Y después tuve la fortuna de conocer a mi esposa por una visita a Monarca. Bueno, hicimos otras visitas antes, pero en la visita a Monarca, que teníamos 2 meses de conocernos, ya no volvimos a estar separados y ahora vivo por ella y por mis hijas y toda la cosa. Muy bien. Es la monarca. No puedo de tu abrirme vida. más porque si no se pone dramático el asunto, ¿no? Bravo. Oigan, pues por algo le llaman el biólogo de la mariposa monarca, ¿no? Oye, pues qué orgullo, Lalo. La verdad es que Gracias. es un orgullo enorme que seas mexicano y que hagas esto por el ecosistema nacional, ¿no? Muy bien. Una última pregunta para ya pasar a la parte dinámica. Por ahí veía manos, ¿sí? Micrófono. Ahí va para allá. Bueno, ay, mi nombre es Fabiola. Mi pregunta es, ¿cuántos huevecillos más o menos ponen las mariposas monarcas? ¿Y cuánto tiempo tardan en crecer, bueno, en sus etapas? Ok. En vida libre las mariposas se calcula que pueden llegar a producir como 400 huevecillos. Cuando las tienen en el laboratorio, ha contado la doctora Karen Oberhauser, hasta 700 huevecillos. Entonces ahí está interesante. Yo creo que anda por ahí la fecundidad, 400 huevecillos, ¿no? Producción de huevos, tanto en cautiverio como en vida libre. Cuando dijeron los 400, se me hace que era con un asunto de los que alcanzaron a contar. Porque nada más imagínate a una mariposa revoloteando por todo lo que puede volar una mariposa. No hay manera de controlar como esos números poblacionales, ¿no? Y después dijiste, siempre se me olvida la segunda pregunta. Bien, ¿se acuerdan del ciclo de vida de la mariposa monarca? Las mariposas hembras ovipositan en el envés de las asclepias. Tradicionalmente es un solo huevecillo. Tradicionalmente es un solo huevecillo por hoja y por planta. Hay un comportamiento muy interesante. Tratan de no poner de sus mismos huevecillos en la misma planta para que cuando las larvas eclosionen no compitan entre ellas, ¿no? Entonces, son los huevecillos, después las 5 etapas de larva, la pupa y el adulto. El adulto, como les dije, de las generaciones reproductivas vive 4 a 5 semanas. Los huevecillos pueden durar entre 1 semana a 2 o a veces hasta 3 semanas. Y esto se debe a las condiciones climáticas del sitio donde estén. Es decir, si hay calorcito, se transforman rápido, tanto de huevo a larvitas. Las larvas, si hay calorcito, comen rapidísimo, y los experimentos los tenemos en la casa de ustedes siempre, y en lo que debería ser el laboratorio, en la oficina también. Si hay calorcito, las larvas comen y rápido pupan. Puede ser también de 2 a 3 semanas, ¿no? Y el promedio decimos 1 semana, 7 días. Y en la pupa es exactamente lo mismo. ¿Qué te estoy diciendo? Hay una varianza enorme y toda está definida por el clima en el que esté sucediendo el ciclo de vida. Muy bien, oigan, pues seguramente hay más preguntas, pero si no, nos quedamos aquí hasta que nos corran. Yo los invito a que visiten la naturalezanosllama.com. Ahí hay mucha información, todo el programa de Mariposa Monarca, todas las acciones que se han hecho.
Y terminando la aldea digital vamos a tener un chat con Eduardo Rendón. Entonces ahí van a poder consultar y preguntarle todo lo que quieran. Y por ahora vamos a hacer la entrega de un flamante Huawei Y635, un smartphone 4G LTE. Lalo, ¿qué te parece si tú haces una pregunta? Creo que estuvieron súper atentos, vamos a ver si es cierto. Levanten la mano, no se paren, no contesten, hasta que Lalo pregunte y el que le levante la mano primero tendrá la oportunidad de ganarse este Huawei. Ok. Una difícil. ¿Te lo quieres llevar? Por favor. ¿Difícil o fácil? Ah, qué difícil. Difícil. ¿Con qué porcentaje pueden llegar las mariposas monarca migratorias a los sitios de hibernación de lípidos con respecto a cuando partieron? Ah, tú dirás. ¿Quién fue? No, usted, por favor. Los primeros que levantaron la mano, estoy haciendo, ¿ya vieron? Así somos los biólogos, ¿no? Ok. Está entre ustedes dos y entre él, 4. Me tienen que contestar esta pregunta y la que sigue, ¿les parece? Y la que sigue es, sí, porque fueron al mismo tiempo, como 4. ¿Cuántas generaciones hay en Norteamérica y cuántas rutas migratorias? Ok, los que contesten mejor, ¿te parece? Son ustedes dos y, mira, 2 mujeres y 2 hombres, ¿eh? Una población panmítica, ok. A ver, las 2 preguntas, ¿eh? La segunda pregunta era que llegan en 3 rutas y... Adiós. No, espérenme. No se vale. Son Ya, la que 5. sigue. Le están Es que soplando. Tiene que ser categórico. Es que eran 5 generaciones. Ya ves. Shh. La que sigue. Era ella, de hecho. Primero atrás y después aquí. A las 2 preguntas, ¿eh? A ver, ¿te las sabes las 2? Porque si no puedes decir una. ¿Te sabes las 2? Y Creo ahí que sí sí. se vale que tu niño te eche información. Párate, amiga. Gracias. Son 3 rutas. Acércate al micrófono. Son 3 rutas, también son 3 generaciones. Adiós. Next one. Ups. Perdón, pero si no, no se vuelve categórico ella. Acá primero y después así. La primera pregunta es, la respuesta es entre 300 y 400%. No. La primera pregunta es entre 500 y 600% de lípidos. Y la segunda es, son 3 generaciones. La de... No. Adiós. Tache. Ok. Otra pregunta, pero bajen la mano. Yo creo que vamos a volver a empezar otras 2 preguntas porque ya soplaron alguna, ¿no? Pero me la pones difícil, yo tengo que escoger. A ver, después yo si voy a me hace poner mala atención onda. ahora sí. Órale. No la levanten antes de que termine, ¿eh? Ustedes, no. Ok, una difícil también. Hijo, está re difícil, vamos a ver. ¿Cuánto pesa una mariposa monarca promedio y qué Bajen la significa el nombre científico? Díganme el nombre científico y qué significa. Creo que el chico de gris, ¿verdad? Sí. Primero él, no, allá atrás, él, y después él. Mis hijas no. A ver, ¿tú te Ahora. sabes las 2? Sí. ¿Te puedes parar, por favor? Ok, llegan ¿Más a pesar, cerca? medio gramo y su nombre científico es, significa durmiente que se transforma y es Nanus... Adiós. morph. Nos vamos a pasar aquí con el ¿Quién era el segundo? ¿Quién era el segundo? Ahí estaba ella. No, estaba otro chico ahí, ¿no? Él, sí. Perdón. Sin No. acordeón, sin acordeón. Sin acordeón. ¿Te la sabes perfecto las 2? Si no, con todo y acordeón, ¿eh? Lo que pesa es medio gramo y el nombre es Nanus. Adiós.
Está divertido, yo le estoy tomando sabor. A ver. Bueno, el nombre es Nanus Pleximus. A ver si es cierto ahí. Allá, de verde. Atrás. Ahí nos vamos a ir en esa línea. Pesa medio gramo y el nombre es dormilona cambiante. ¿No? A ver acá. Nombre científico. Y acuérdense que hasta dije, no lo dije, lo leyeron. Bueno, es que no me acuerdo bien del nombre. Es Lo que hace un teléfono, ¿eh? Entonces el siguiente. No, Sí. es que se significa escama. No. Eso me da pie para otra. Les voy a decir que les voy a regalar un teléfono cuando se titulen y ¡pum! Vamos a hacer otras preguntas porque ya dijeron. A ver, bajen la mano otra vez. Ya la última. Una pregunta. Ven, Manu, ayúdanos. Pon atención aquí, ¿quién levanta la mano primero? Ponte en el centro, Manu. Ok. Alguien que nos explique cuál es la relación entre el Roundup y la monarca, el herbicida. Allá. Sí, el chavo, ¿verdad? Allá atrás, ¿no? A ver. Bien, vamos a ver. es una sola, pero está bien. Gracias. El Random es un herbicida que destruye la planta de la cual se alimentan las mariposas y bueno, esto interrumpe su ciclo de vida, o sea, se debilitan y no llegan con suficiente fuerza a los lugares en donde anidan, a donde... ¿Ya vieron por qué les dije que no hablen más de lo... Ahí vas, va bien. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las plantas y qué parte del ciclo de vida tú? ¿Y qué parte del ciclo de vida es el que afectan? Se vinieron estos para que vean que de todas partes es igual. No recuerdo el nombre de la planta. No le digas el técnico, ¿cómo le decimos? Se los dije eso enfáticamente. Bueno, recuerdo que era una leche que tenía glúcidos o azúcar. No, ya, listo, perdón. Pero muy bien, ya estamos repasando. ¿Cómo le vamos a hacer? Esto parece examen profesional. El señor, ¿usted se acuerda? ¿Lo quiere explicar? ¿Dijo? Bueno, entonces, ok. ¿Quién entonces? ¿Acá adelante? Las plantas se llaman asclepsias. Más cerca. ¿Sí? Y el problema es que el Roundup destruye las asclepsias. Ellas se alimentan de esa y también de las hierbas que crecen y de las asclepsias. ¿Quiénes de ellas? Las mariposas. Las ¿Qué larvas. etapa? Las larvas. Hago esa diferencia, todavía no acabamos. Hago esa diferencia. Hago esa diferencia porque hice énfasis en que los adultos se vienen alimentando de las plantas con flores y el néctar lo producen directamente, lo transforman en triglicéridos, está re fácil, ¿no? Vamos a completarla nada más, ¿no? Ahora que nos reclamaba Santiago, si el Roundup no afecta a las monarcas, ¿no? Nos decía. ¿Cómo le hicieron los de que producen el Roundup, para no decir marcas, sino después me están diciendo groserías? Monsanto. Gracias. Yo lo dije. ¿Cómo le hicieron para que su herbicida, que eliminaba las hierbas, no matara a la plantación? Los hicieron transgénicos. Hicieron en este caso que la soya o lo que producen se hiciera transgénico y de esa manera pues... Ahora explícanos los transgénicos. No, está bien. ¿Sí? Está bien. ¡Bravo! Pase por acá, por favor. Tía. Oye, ¿sabes qué? Yo de plano me declaro neófito y voy a tener que donar mi celular también. No es cierto. Oigan, pues un aplauso a Eduardo Rendón, por favor. Gracias. Y mírala lo que tengo aquí para ti. Con la magia de la tecnología Aldea Digital Telcel 4G LTE Infinitum te dan un pequeño reconocimiento con un testimonio de tu conferencia, esta pequeña foto, ¿no? En reconocimiento a tus 23 años de trayectoria y tu participación en la Aldea Digital.
Esto es para usted. Aquí traigo más regalos para ti. Muchas gracias. Y te pediría que nos regales también una firma en nuestro mural. Sí, perfecto. Y una foto, por favor, para que quede la historia. ¿La foto a dónde? Allá. Aquí. Ah. ¿Y otra acá? Bueno, aquí. Con Sergio. Ahora que está de buenas porque me regaña a veces. No es cierto. Al contrario, cuando yo no sé qué es la asclepia y el random y todo esto, coscorrón. Oigan, pues muchas gracias por haber estado aquí en esta conferencia de Mariposa Monarca. Recuerden que vamos a tener todos los días una conferencia más de la alianza WWF Fundación Telmex Telcel. Y ahorita le iba a pedir a Lalo que los invitara a ver Viaje Fantástico, que es una aventura sensorial que habla de la conservación de las especies y todo lo que hemos hecho la Fundación WWF, Alianza WWF Fundación Telmex Telcel. Está aquí enfrente, los invito a que pasen y que sigan disfrutando del día digital. Muchas gracias. Day will dawn for those who stand alone.